La ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, reacciona de inmediato. Escuchemos. Presentado por la Asociación por una Sociedad Más Justa, ASJ, a través de su representante, Carlos Hernández, la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos comunica a la comunidad nacional e internacional lo siguiente. Después del golpe de Estado en el año 2009, la estructura criminal implantada a lo largo de 12 años por una oligarquía corrupta en contubernio con una clase política soez, consolidó una red de actores que contribuyeron a socavar las instituciones del Estado de Honduras y debilitar el Estado de Derecho, resultando en ingobernabilidad y convulsión social, derivando en una vulneración de los derechos humanos de las y los hondureños. La Asociación por una Sociedad Más Justa obvió las diferentes violaciones a derechos humanos cuando el pueblo en resistencia se volcó a las calles durante los fraudes electorales 2013 y 2017, siendo este último donde más de 30 personas ejecutadas, 232 fueron heridas, se llevaron a cabo 1.085 detenciones y más de 72 víctimas de tratos inhumanos, crueles y degradantes. Esto según los informes de organizaciones de derechos humanos de Honduras. Aunado a lo anterior, durante los últimos 12 años, más de 200 ambientalistas fueron asesinados por grupos fácticos que, cobijados con el manto de la impunidad, arremetieron con todas sus fuerzas contra defensores del territorio y medio ambiente, en lo cual la ASJ mantuvo un silencio sepulcral y en contubernio apegado a los intereses de los grupos de poder económicos y políticos y transnacional radicados en Honduras. El gobierno de la presidenta constitucional, Xiomara Castro, ha asumido un compromiso decidido y frontal a generar las condiciones del diálogo basado en el respeto, donde puedan participar todos los actores, particularmente aquellas poblaciones que han sido vulneradas y excluidas por esas élites que consideran que Honduras les pertenece. La presidenta Xiomara Castro, en su rol de jefa de Estado, ha invitado en diversas ocasiones a organismos internacionales de derechos humanos, como ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a realizar visitas in situ para constatar de primera mano, de primera fuente, los avances en materia de derechos humanos y los desafíos pendientes que persisten en Honduras en respecto a las garantías de derechos humanos. Rechazamos enérgicamente el informe de la ASJ que, lejos de contribuir en el avance del pleno goce de los derechos humanos de las y los hondureños, contribuye a los intereses oscuros de los grupos fácticos que históricamente han sometido a la población hondureña con el fin de que vivan en un letargo que solo beneficia a quienes buscan que los hondureños sigan en el oscurantismo. Al pueblo hondureño le manifestamos nuestro compromiso en seguir avanzando, en generar las condiciones para que todos y todas podamos vivir en armonía, en paz y sobre todo con dignidad, dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 28 días del mes de mayo del 2024. Escuchamos a la señora ministra de los Derechos Humanos. Señora ministra, un gusto saludarles. ¿A qué atribuyen esto que han llamado campañas por parte de la ASJ? ¿Buscarán ellos algún tipo de financiamiento? ¿Tendrán situaciones personales o realmente ellos consideran que hay algo que se está haciendo malo y por ello cree que reaccionan? Buen día. Mire, la ASJ es una organización que perdió credibilidad porque se apegó en el pasado a la agenda de la narcodictadura, a la agenda de los grupos de poder políticos y económicos que han gobernado y han sometido a este país en una profunda desigualdad social. Por tanto, no tienen altura moral para poder hacer los señalamientos que hoy hacen, que son además infames, manipulados para poder atacar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. En ese sentido, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro reconoce que los conflictos sociales son inherentes al ser humano. Además, hay que reconocer y evidenciar que muchos de los conflictos sociales que hoy enfrentamos son herencias del pasado, son deudas históricas que no se han honrado y que no se han cumplido a los diferentes sectores del país. Por tanto, rechazamos y desconocemos este infame informe. Ministra, ustedes a través... Finalizamos con una última interrogante, escuchando a la señora ministra de los Derechos.
bueno, representan a los grupos más oscuros de este país, a esos intereses que son de carácter económico. El día de hoy, en la presentación de informe, señalaron las siguientes palabras, y cito textualmente, dijeron, solo hablar de ley de justicia tributaria, eso ya genera conflicto. Eso fue señalado por ellos hoy en la presentación del informe. Entonces, ¿qué nos evidencia eso? Que los intereses a los que ellos responden son de carácter económico, porque ¿quiénes son los que se oponen a que se apruebe la ley de justicia tributaria? Los corruptos que no pagan impuestos en este país. Entonces, ¿cuáles son los intereses a los que responden? Vean ustedes. ¿Cree que está al servicio de la empresa privada entonces la ASJ con ello que ha manifestado? A los grupos empresarios y políticos de este país que han sometido a nuestra historia reciente en el oscurantismo, en la calamidad social y demás, porque en el pasado esta organización no hacía este tipo de acusaciones, aun cuando el gobierno de Juan Orlando Hernández estaba asesinando a nuestro pueblo a ojos de la comunidad nacional e internacional. ¿Qué credibilidad tiene? La ministra de los Derechos Humanos, Angélica Álvarez, en reacción al informe presentado por la ASJ, ella dando su pronunciamiento porque la noticia siempre tiene dos caras y es importante escuchar ambas versiones. Qué gusto saludarles junto a René Martínez y Marlon Barahona desde la Secretaría de los Derechos Humanos. Francis Moisés con ustedes al set principal.